iglesia del Señor, a todos los hijos de Dios que pues nos siguen, aquellos pues que el Espíritu Santo de Dios los guía a escuchar esta serie, estos mensajes. Esperemos que sea de provecho. Les mandamos un abrazo en el Señor, en el amor fraternal de Cristo Jesús, y bienvenido pues a esta segunda parte de nuestro nuevo estudio bíblico, porque venimos de otro llamado Dos pueblos, un solo Dios. Si usted no ha visto la primera parte, pues le invito a que la vea. Puede entrar a nuestro canal de YouTube, ahí lo va a encontrar, el Sembradores de Vida Perú, y va a encontrar todas las series de estudio bíblico, predicaciones de los domingos, que también son tipo series, para que sea de edificación, para que sea de provecho. Así que no se preocupe que no se ha perdido mucho. En dado caso está apenas la segunda parte, así que se va a poder poner rápido a cuentas con la primera parte. Así que bueno, vamos a orar para continuar con esta premisa, con esta pregunta de por qué si hay los pueblos, cómo se manejan, un solo Dios y todo aquello, bastante interesante según la óptica bíblica. Así que vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos, pedimos que tú nos asistas con tu Espíritu Santo, que tú nos guíes a toda verdad, Señor, y que como hiciste con los discípulos que iban camino a Emaús, que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, que abras las Escrituras, como nos dices también, nos motivas, nos instas a buscar el entendimiento, Señor, como se lo dijiste a Salomón en Proverbios, Señor, para que lo escribiera. Así que yo te pido, Dios, que no solamente a nosotros, sino a todos aquellos hermanos creyentes que se acerquen a escuchar, Señor, tu palabra, que puedan entonces tener una mente abierta, transformada por medio de tu Espíritu Santo, para que puedan escuchar sabiduría, para que puedan ser edificados en la verdad, Señor, para que puedan tener raíces profundas en el Evangelio, Dios, y que sea de máximo provecho para su vida espiritual, todos y cada uno de estos mensajes que aquí, Señor, damos para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, Dr. Carlos. Bien, continuamos entonces con este estudio bíblico, vamos a la segunda parte. Pero antes vamos a hacer un repaso de la primera parte, porque a raíz de que algunas personas solicitaron ver un poco más gráfica la información, le hicimos una pequeña gráfica para que se pudiera entender mejor. La lectura es Efesios capítulo 2, versículos 11 al 18. Lo leemos todo rápidamente, leemos dos versiones. Yo leo la Reina Valera de 1960, el pastor Jimmy lee Nueva Traducción Viviente o Nueva Biblia Viva, o de repente hay otras. Déjame leerla acá para que entres de lleno en la introducción que vas a hacer. Ok, está bien. Te leo y tú de ahí te basas en Efesios 2 del 8 del Efesios 2 del 11 al 18. Del 11 al 18. Nunca se olviden, leo la Nueva Biblia Viva, nunca se olviden de que ustedes, que no son judíos, eran despreciados por los judíos por no circuncidarse físicamente como ellos. Recuerden que en aquellos días ustedes vivían alejados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en el mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, por estar unidos a Cristo Jesús, a ustedes que antes andaban lejos, Dios los ha acercado gracias a la muerte de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Él logró hacer de nosotros los judíos y de ustedes, los que no son judíos, un solo pueblo, derribando la pared de enemistad que nos separaba. Puso fin a los mandatos y reglas de la ley, y a los dos pueblos los hizo parte de sí mismo, creando una sola y nueva humanidad. Así creó la paz. Y a todos nosotros, partes del mismo cuerpo, nos reconcilió con Dios mediante la cruz. Allí en la cruz murió la enemistad. Cristo vino a proclamar las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a nosotros que estábamos cerca. Porque gracias a Él, judíos y no judíos, podemos acercarnos al Padre con la ayuda de un mismo Espíritu. Bien, entonces esa es la versión de la Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Bien, en la Reina Valera, para hacer el repaso rápidamente, el versículo 11, que habla de gentiles incircuncisos, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Habíamos hablado de que la circuncisión era el acto en la cual se le cortaba el prepucio al miembro masculino del varón, y los judíos eran circuncidados
y los gentiles eran incircuncisos. Eso ya hacía una separación. Bien, en el versículo número 12 dice: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros en ese momento, como gentiles, no teníamos acceso a los pactos que Dios había hecho a través de Abraham y, digamos, del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque judíos y gentiles no se trataban. Es decir, el Señor, Jehová de los ejércitos, Jehová, el Elohim, el Dios de Israel, no se le predicaba a los gentiles, no tenían acceso a la información de Dios. Los gentiles, es decir, la gente que no era judía, recordemos que los gentiles viene de la palabra hebrea goy, que significa amontonar, usado para definir a las naciones. O sea, los gentiles eran todas las naciones amontonadas como una, versus los judíos. Entonces, los gentiles no tenían acceso a la información de quién era Dios. El Dios de Israel no sabían quién era realmente Dios. Lo conocían por los efectos que tenía en contra de ellos por cuanto a las batallas, o cuando salieron de Egipto, o cada guerra, cosas, pero realmente no conocían al Dios de Israel. Entonces, digamos que había la separación entre gentiles y judíos, circuncisos e incircuncisos. A circuncisos los pueblos de Israel, incircuncisos los gentiles. Estábamos sin Cristo en la segunda parte. La tercera, que es el versículo 13, dice: pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos. Estoy haciendo un repaso, por eso lo estoy haciendo tan rápido. Toda la explicación está en el video anterior. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bien, nosotros estábamos lejos, es decir, aunque estos versículos más adelante no estábamos realmente lejanos, siempre había una separación. Esto está en otro versículo, que es el versículo 14, pero siempre había una separación. Ya lo vamos a ver. A través de la sangre de Cristo es que realmente fuimos hechos cercanos a través de Jesús. ¿Bien? Entonces, o hacia Jesús, quiero decir. Hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ahora Cristo es nuestra paz. Es decir, Jesús viene a ser la paz entre ambos pueblos. Acá está Cristo, o sea, a través de la cruz, de su sacrificio, Él vino a ser la paz para ambos pueblos. Bien, entonces, de alguna forma, ya Abraham tenía el sentido de ver la ciudad celestial, la ciudad santa, y realmente esa era la esperanza en la cual todos los que realmente como gentiles empezamos a recibir, digamos, al Dios de Israel, empezamos a obtener las promesas a través de Abraham. Obviamente, recordemos que una de las promesas que realmente hizo el pacto con el Padre con Abraham fue que le dijo que le iban a nacer un hijo, y ese hijo iba a ser la simiente por la cual iba a venir el Mesías, que en este caso es Jesucristo. Es decir, y que en Abraham, digamos, en Sara, obviamente iba a venir la descendencia, y le puso incluso el nombre, se va a llamar Isaac. Bien, y yo lo voy a bendecir, y a través de él yo voy a bendecir la tierra, porque vendrá la simiente del Mesías a través de Abraham. Entonces Cristo era nuestra paz, y comenzó un nuevo tiempo a través de esa paz. Recordemos que habíamos hablado, pastor, de que en el conflicto del Medio Oriente, básicamente la paz realmente puede venir solo a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ambos pueblos están enemistados desde Abraham, cuando obviamente Abraham cometió, vamos a decir así, realmente fue Sara la que se puso a inventar de que su sierva Agar tuviera relaciones con Abraham y le diera un hijo que se llamó Ismael. O sea, ahí vino un desliz de la hermana Sara. ¿Bien? Entonces, fue el primogénito, pero de una esclava, es decir, no de la promesa. Y entonces el Señor le prometió, y tenía 13 años Ismael cuando nació Isaac. ¿Bien? Sí, si nos vamos un poquito más atrás, podemos observar que la enemistad que podemos notar en las diferentes relaciones interpersonales que tienen los seres humanos, ya sea entre familiares, ya sea laborales, ya sean de amistad, ya sea de estudio, en cualquier tipo de escenario donde se manifiesta una enemistad, es producto del pecado. O sea, el pecado trastoca la relación principalmente que el hombre tiene con Dios, cortándola, alejándolo de Él, y por consecuencia también afecta las diferentes relaciones que el hombre tiene con su prójimo, con su consiervo, con las otras personas. Es decir, por eso
eso que vemos, por ejemplo, que Caín asesina con alevosía, con premeditación a su hermano. Es decir, había una relación fracturada ya, rota por causa del pecado. No es que cuando él mata a Abel, es que se fractura la relación porque evidentemente lo mató. No, nosotros sabemos actualmente que para que una persona llegue a premeditar, a planificar la muerte de otra persona y de un ser tan cercano, es porque ya hay, como decimos nosotros, hay roces. Se llama premeditación. Ya hay circunstancias que alimentan y tienden el fundamento para que el odio, el resentimiento, el rencor, la ira se mine hasta que produzca este tipo de acción. Se rebose y se produzca la acción. Así que esto me habla a mí entonces que la relación entre Caín y Abel no se rompió con lo que usted lee en la Biblia. No es que ellos un día estaban bien, mi hermanito del alma, te amo mucho, y al día siguiente te quiero matar. Y usted sabe que en toda relación siempre viene un declive de más a menos, hasta que llega al punto, pues, donde decimos nosotros, hasta donde tocan fondo. ¿Okay? Entonces ahí vemos el pecado, vemos la enemistad que hay. Bien, entonces vamos al versículo 14, donde dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces esta gráfica que viene acá, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. El pueblo judío estaba separado por una pared intermedia del pueblo gentil. No tenían conexiones de ningún tipo, no tenían forma. Sí, para los judíos, los gentiles eran perrillos, eran gente despreciable, era gente realmente que no lo podían ni tocar, no podían entrar en casa de ellos. Es decir, había una gran separación, una pared intermedia. Pero de ambos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil, hizo realmente a través de su sacrificio con la sangre, a través de la cruz, Jesucristo vino a traer la paz entre ambos pueblos. Se constituyó en que el que une a estos dos pueblos. Lo grafiqué aquí para que la gente viera mejor que era una pared que lo dividía, era un muro realmente, o sea, era imposible que se comunicaran ambos pueblos. Y yo quiero que usted tenga un poquito de conciencia sobre esto que está explicando el pastor Carlos, sobre la separación, de que no era simplemente algo xenofóbico, como hoy día se puede ver, ¿no? Que es un término que se está usando mucho acá. No, era por un motivo con fundamento religioso, espiritual, bastante marcado y bastante fuerte, porque los samaritanos, que son una mezcla de judíos con naciones gentiles, ¿okay? De ahí viene el pueblo samaritano, y porque el pueblo judío se mezcló con el pueblo gentil, de los vecinos. Eso tienen que leer el libro de Esdras, de Nehemías, donde esa generación se acercó y le tocó a Esdras, en la restauración del tabernáculo, de la ley y todo, poner orden en eso, y los hombres tuvieron que despedir a sus mujeres con sus hijos. De ahí viene el pueblo samaritano. Y para los judíos, hasta los mismos samaritanos, que vienen siendo parientes de ellos porque tienen la sangre, son parientes sanguíneos, vamos a decirlo así, son media familia, pues, como dicen, medio hermano, medio tío, como usted lo quiera ver, pero tienen sangre judía. Para esa época, hasta los mismos samaritanos eran considerados 100% pueblo gentil, y los judíos no querían tener contacto. Por eso que cuando la mujer samaritana, yo sé que usted le está viniendo con 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, ella se sorprende de que no solamente un judío le hable, sino que es un maestro de los judíos el que le está hablando y que está teniendo una relación con ella. Por eso de paso le pide agua. Y encima de eso, o sea, dame agua. O sea, por eso que todo ese contexto rompió una cantidad, digamos, de estigma y de dogmas, de estigmas muy marcados, ¿okay? Y por eso que a esta mujer le llama la atención que Jesús le esté hablando, y por eso se le hace fácil prestar la atención, porque, o sea, ya del hecho de que un judío y un rabí, un maestro, se refiere a ella con toda educación, sin hostilidad, o sea, por todo este contexto, ya eso a ella le llama la atención. Y dice, ya va, pero ¿qué tipo de judío es este? O sea, este judío es raro. O sea, este maestro está consciente de lo que está haciendo, de las implicaciones y las consecuencias tan fuertes que o sea, ya de por sí esa mujer estaba impactada. Bueno, y usted sabe lo que ocurrió con esta mujer, mucho más impacto en su vida, ¿no? Pero es para que usted sepa que hasta los mismos samaritanos que tenían sangre judía eran considerados 100% gentiles. Es decir, ustedes allá y nosotros aquí. Ya hasta eso fue quitado. Esta pared era literalmente una pared. O sea, realmente una separación. No había forma de conexión bajo ningún aspecto. Nada. No se cruzaban, pero creo que ni las miraban. O sea, realmente se veían y se odiaban. O sea, odiaban a los gentiles. Obviamente
digamos que hay una gran separación, pero realmente lo que están separados eran los propios judíos que no querían nada con el resto de las personas. Nada con los gentiles, que recordemos que llaman todas las naciones, el montón del resto de las naciones eran despreciables para los judíos. Entonces estamos graficando de que damos pueblos, ¿verdad? De estos dos pueblos, y son uno solo derribando esta pared. El pastor explicó la vez pasada que ciertamente, recordemos que en el tabernáculo de Moisés había tres lugares: los atrios, que era la parte, digamos, externa del patio, que era el patio interno. Estaba después un rectángulo que tenía el lugar santo, donde entraban todos los sacerdotes. Era como una sala, un salón, sí, más o menos. Exactamente, como un rectángulo todo cerrado, obviamente, ¿no? Y estaba en ese lugar la mesa de los panes, la proposición, que eran los 12 panes. Estaba el candelabro de oro y el altar del incienso. Ahí estaban todos los sacerdotes porque tenían que hacer el ritual de allí. Pero entonces había una pared, una cortina, que prácticamente era una pared porque era rápida. Ahí entraba nada más el sumo sacerdote. Una vez al año. Una vez al año. Fíjate la rigurosidad y la majestuosidad, digamos, el imponente de eso. Y ese era un velo. Dice que cuando entraba el sumo sacerdote ahí, obviamente a través de la sangre, estaba el arca del pacto en el lugar santísimo. El arca del pacto era una arca era de madera, pero digamos, bañada de oro, que tenía una tapa que contenía, era una especie de una urna que contenía una tapa de oro con dos querubines que se llamaba el propiciatorio, que era donde el sumo sacerdote una vez al año rociaba la sangre encima del propiciatorio. ¿Por qué la rociaba? Aunque es simplemente para cultura general. La rociaba porque esa urna, que era el arca del pacto, contenía la evidencia del pecado de Israel contra Dios, y Dios no podía ir donde había pecado. Para que el sumo sacerdote pudiera hablar con Jehová una vez al año, el sumo sacerdote tenía que traer sangre de los corderos en base a un ritual y una cantidad de requerimientos. Él iba con una vestidura, todo era una santidad inmensa, rociaba esa sangre sobre ese propiciatorio, y esa sangre era acepta para que él pudiera tapar el pecado que estaba allá dentro allí. ¿Cuál era el pecado? La evidencia era el maná, era la evidencia de que el pueblo de Israel había despreciado o menospreciado el alimento de Dios. Estaba la vara de Aarón, que decía que Israel había despreciado la dirección de Dios y quebrantado la ley de Dios. Y estaban los 10 mandamientos. Recordemos que cuando Moisés bajó con los 10 mandamientos, el pueblo se había pervertido y había hecho un ídolo, un buey de oro, que lo hizo a Aarón. Entonces, digamos que de alguna forma, esa evidencia del pecado que estaba dentro del arca, obviamente Jehová no podía hablar con el sumo sacerdote porque el pecado estaba allí. El propiciatorio era regado con sangre, y entonces esa sangre cubría ese pecado y podía hablar el sumo sacerdote. Entonces, hago esta explicación para que, aunque sea otra clase, otra forma, pero para que usted se entere. Hay otras implicaciones mucho más profundas. Pero entonces, esa pared que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo que había allí, se rasgó cuando Cristo dijo: consumado es. Tetelestai, que el pastor hizo incluso hay una prédica sobre eso, que le sugiero que lo busque en el canal y profundice sobre el conocimiento de lo que significa ese término y las implicaciones. Entonces, Cristo rompió el velo, es decir, rompió esta pared. Aquí la ejemplificamos como un muro, como una pared gruesa, porque ciertamente es más fácil nosotros ver. O sea, usted no se puede imaginar una pared en forma de un velo, en forma de una cortina, pero ciertamente era como un muro, porque no puede entrar nadie allí a menos que sea el sumo sacerdote. Bien, entonces Cristo rompió eso a través de la cruz, a través de la sangre, de su sacrificio. Entonces vino a traer la paz entre ambos pueblos, rompió esta pared intermedia, y a través se da cuenta que cada uno de los dos pueblos va hacia Jesucristo. Bien, seguimos entonces. Ahí dice que nosotros fuimos realmente injertados. O sea, nosotros, ¿cómo fuimos injertados? Vamos a leer Romanos 11. Yo lo voy a leer en la Reina Valera, y después el pastor lo va a leer en esa versión que la tiene mucho más clara, porque es un lenguaje más actual. Yo la leeré aquí para que tengamos una base y que el pastor lo lea. Romanos 11, 17, 18, 23 y 24. Lo leo en la Reina Valera 1960. 17, Romanos 11, 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo,
no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pasamos al 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, hablando de los judíos. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza tu olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Ahora vamos a leer en la versión que La nueva Biblia viva. Nueva Biblia viva, la Valera del Pastor ahora. 17, 18, 23 y 24. Es cierto que algunas de las ramas del árbol fueron cortadas, y también que ustedes los gentiles, que eran como ramas de olivo silvestre, han sido injertados entre las demás ramas. Como resultado, ahora se nutren también de la rica savia de la raíz del olivo. Sin embargo, cuídense de no sentirse mejor que las ramas cortadas. Y si se sienten así, recuerden que no son ustedes quienes nutren a la raíz, sino la raíz a ustedes. 23 y 24. Por otro lado, si los israelitas abandonan su incredulidad, Dios tiene el poder para volverlos a injertar al árbol. Si Dios te cortó de un olivo silvestre del cual eras parte y te injertó en su propio buen olivo contra tu condición natural, ¿no crees que le será mucho más fácil reinjertar las ramas que estaban allí primero? Bien, entonces, para graficar esto, hicimos esta pequeña grafiquita aquí. Este es un olivo, el olivo original. Pero se saca el árbol de olivo, produce las aceitunas, la oliva, donde se saca el aceite de olivo. Entonces, esta es el olivo original, que es el buen olivo que dice la Escritura. Y los gentiles, nosotros, que éramos cortados de un olivo silvestre, nosotros gentiles fuimos injertados. ¿Qué es un injerto? Si se da cuenta, trato de aquí graficarlo, pero obviamente no hay mucho color, ¿no? Es que se corta la rama, se le hace una grieta, una abertura, y se inserta el otro, la otra planta, para que esta junta haga una sola, o sea, haga una unidad de planta, y ella después se va a unir, va a ser digamos una conexión, y de aquí va a producir de esta savia, de este ADN, de esta planta real, original, va a producir el fruto de la original. O sea, ya no va a ser silvestre, va a ser una unión. Nosotros, como gentiles, como olivo silvestre, fuimos insertados en el olivo virgen, en el buen olivo que era Israel. Lo grafiqué para que había personas que no entendían la parte de ser injertado, o cómo sucedió eso realmente. Bueno, entonces, con la gráfica tal vez pueda usted entender un poco mejor. Podemos tomar un ejemplo, podemos tomar una analogía en la medicina. Hoy día, gracias a los avances de la ciencia, es posible injertar partes del cuerpo en otras partes del mismo cuerpo, o de otro cuerpo colocárselo a otro cuerpo. Por ejemplo, cuando hablamos de trasplante de corazón, realmente estamos hablando de sacar un corazón de un cuerpo e injertarlo en otro cuerpo. Eso se aplica para los riñones, para los pulmones, para cualquier otro órgano primario del cuerpo. Ahora bien, hay algo que los médicos siempre buscan asegurarse, y es que el cuerpo receptor pueda realmente adoptar y reconocer ese nuevo órgano que está recibiendo. Es decir, no es solamente conseguir un donante, que es bastante difícil para los que necesitan un órgano, sino que luego que reciban el donante, que le hagan la operación, que su cuerpo asimile el nuevo órgano injertado, es decir, no era de él, lo recibió de otra persona. Entonces, ese es el proceso más delicado a nivel médico. Creo que podemos entender un poco mejor lo que Pablo quiere decir aquí. Él está usando él está usando la naturaleza. Recuerde que Israel es una nación agrícola, así que entiende muy bien este tipo de términos. ¿Okay? Y es básicamente eso, para que me entiendan un poco mejor lo que quiere decir la palabra. Claro, y es importante lo que acabas de decir, se me viene a la mente esta idea. Lo acabas de comentar muy bien. Si un órgano se trasplanta, la persona tiene que, digamos, ese órgano tiene que adaptarse a ese cuerpo. ¿Por qué? Y el cuerpo al órgano, es un trabajo doble. Como gentiles, hay que aceptar entonces las exigencias, digamos, de la base del olivo, que son las exigencias de Dios. Entonces nosotros, como gentiles, tenemos que aceptar, para tomar de esta savia, tenemos que aceptar las Escrituras, la vida de Cristo, el Espíritu Santo, el Padre, es decir, aceptar los preceptos, todo lo que dice la palabra, la vida santa, es decir, llevar la vida justa, santa y piosa como Dios quiere. O sea, nosotros
fuimos injertados, pero no solamente por ser injertados, sino que ahora tenemos que plegarnos a esto. Qué importante. Es una adaptación, o sea, la analogía es muy buena, porque tanto el órgano como el cuerpo tienen que mutuamente hacerse. Obviamente, el Señor, al aceptar a los gentiles, obviamente hizo unas concesiones, porque eso era para el pueblo de Israel solamente. Pero, obviamente, nosotros también tenemos que aceptar esas exigencias de Dios. ¿Bien? O sea, que todo muy bien, pastor. Bien, entonces vamos a continuar con el estudio. Ya hicimos el resumen para que algunas personas, porque hay gente que, recuerde que hay 3 tipos de personas: el que es auditivo, el que es visual y el que es kinestésico. Entonces, hay personas que son más visuales y tal vez la gráfica le ayude, porque hay personas que fijan la información con una gráfica. Vamos entonces al versículo 15, pastor. Vamos a leerlo primeramente en su versión, y después yo lo leo en la Reina Valera. Volvemos a Efesios 2, versículo 15. Ok, el versículo 15 dice: puso fin a los mandatos y reglas de la ley, y a los 2 pueblos los hizo parte de sí mismo, creando una sola y nueva humanidad. Así creó la paz. Amén. Acá dice: aboliendo en su carne las enemistades. ¿Ven? Recordemos que éramos enemigos. Y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los 2 un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, Cristo vino a ser ese reconciliador, digamos, de ambos pueblos, porque recordemos que el Señor desea que los 2 seamos uno solo. Él quiere, y lo hizo de esa forma, porque Jesucristo vino a lo suyo, a traer las buenas nuevas de salvación, a buscar la oveja perdida del pueblo de Dios, digamos de Israel, pero como ellos no lo recibieron, la salvación pasó a los gentiles. Entonces el Señor, obviamente, al pasar a los gentiles, ahora quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque realmente ese es el plan maestro de Dios. Entonces, Cristo abolió los rituales de la ley y las ordenanzas que estos imponían fueron abolidos en cuanto a nuestra salvación. ¿Por qué? Porque entonces viene Jesucristo y el Nuevo Testamento, digamos que hay ciertos rituales que ya nosotros nos vamos a cumplir. Es decir, Añadido a eso, pastor, ¿sí? Porque estás haciendo mención a la ley ceremonial, que yo hice un comentario de eso en el video anterior explicándolo, y no lo voy a volver a repetir. Pero sí quiero añadir a este punto que los judíos, por tradición de muchos siglos, no de ahorita, tienen algo llamado el Talmud. ¿Okay? El Talmud judío es como un libro que tienen donde recompilan información, mandamientos, reglamentos de muchos maestros judíos basados en la ley, pero no son la ley de Dios, no son la Torá, no son la palabra de Dios, ¿ok? Y le dan el mismo nivel de importancia y de relevancia que tiene la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros llamamos, y lo que la Biblia nombra, y con esta frase usted me va a entender mejor, mandamiento de hombre. Eso es lo que se conoce como el Talmud. Hay mucha información que para los judíos es de mucha relevancia, porque supuestamente es de aplicativo práctico y mucha cantidad de cosas, pero sin ellos darse cuenta le dan demasiada importancia y prácticamente lo ponen al nivel de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, aquí Pablo se está refiriendo a estas 2 cosas: a la ley ceremonial que quedó abolida. ¿Cuál era la ley ceremonial? Bueno, todo eso aquello que tuve de los animales, otro tipo de leyes ceremoniales, aunque hoy día quieren hacer mucho énfasis en esto, sobre todo los judaizantes, como por ejemplo las fiestas judías, que acabamos de venir de un estudio relacionado a eso. Otro aspecto de la ley ceremonial, por ejemplo, donde Dios dice en Levítico, en Deuteronomio, que cuando la mujer tenga su periodo menstrual tiene que separarse, no puede tocar nada porque lo hace impuro, las personas no se pueden sentar donde ella se sentó, porque el énfasis que le da la ley a nivel ceremonial es que queda impura, ¿okay? Ya eso quedó abolido. O sea, si no, imagínese usted la mujer cristiana entonces viviendo por el tiempo que le toca vivir la menstruación aislada de la misma iglesia. Sería una locura. Lo que queda ahí es representado el punto sanitario. Podemos tomar el reglamento, la norma de forma sanitaria, ¿okay? De esa forma usted sí lo podemos ver, y ya eso existe, porque para eso, gracias a Dios, los avances de la ciencia, de la industria, han permitido que las mujeres tengan toallas higiénicas y una serie de cosas pues que les permite llevar su cuerpo de una forma sanitaria sin que ellas se sientan incómodas y sin que los demás también se sientan incómodos. Entonces ya básicamente se está cumpliendo con ese reglamento. Entonces quería hacer esta acotación importante, porque Pablo aquí nos está refiriendo a la ley moral de Dios. La ley moral es intacta. La ley
moral eso está se mantiene. intacto. Claro, ese es el código de conducta dado al hombre basado en el carácter y la naturaleza de Dios. Porque Dios le dice al hombre: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su llanta, ni nada, porque Dios no es codicioso. Porque Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Él es el único Dios verdadero. Amén. Estoy poniendo simplemente ejemplo para que usted vea que la ley moral de Dios sigue vigente. Eso no está abolido. Entonces, esto es necesario decirlo porque puede prestarse para malas interpretaciones, ya sea por desconocimiento, por ignorancia, por X razón. Así que aquí no se está refiriendo Pablo a la ley moral. Ojo con eso. Bien, obviamente aquí obra el pacto de la gracia, porque ya Cristo, obviamente a través de su gracia, recuerden que lo comentamos que gracia es un favor inmerecido, la salvación es por gracia. Es decir, nosotros no merecíamos que Cristo muriera por nosotros merecíamos morir nosotros por nuestro pecado, pero no había ningún hombre que pudiera hacer la obra exacta, precisa, de la forma como Jesucristo la hizo, que cumplió al 100% con las leyes de Dios, con la profecía, con todo lo que estaba escrito acerca de lo que debía padecer el Mesías. Entonces, nosotros por gracia, entonces entramos a formar parte de la familia de Dios. Aquí obra el pacto de la gracia. Él abolió las enemistades entre nosotros, pero por gracia nos permitió entrar entonces a la familia de Dios. Por gracia somos salvos. Bien, entonces obviamente hizo una sola humanidad. Jesucristo hizo una sola humanidad. Ambos se unen y Cristo obviamente... ¿Y así que lo pones políticamente? Sí, claro. Sé que esto tiene que ver con otro punto, pero básicamente es... Básicamente, sí, claro, esta gráfica sirve para varias cosas de esta. Porque obviamente Él viene a reconciliar, Él viene a abolir las enemistades, ya no somos enemigos, están unidos, judíos, gentiles, sí, de diferentes gentiles, diferentes formas, digamos, clases de judíos, porque también tienen sus diferentes, digamos, ¿cómo se dice? Diferentes divisiones, cosas así. Yo realmente no los conozco muy bien, pero se muestran a los judíos y se muestran a los diferentes gentiles. Todos estamos reconciliados. Él abolió la enemistad que había entre ambos pueblos. Al quitar esta separación, esto queda borrado y entonces Él trajo la paz. Y entre todos nos une. Él está acá, a través de la cruz. Vamos al punto número 7, versículo 16, pastor. Léalo en su versión, por favor. Y a todos nosotros, parte del mismo cuerpo, nos reconcilió con Dios mediante la cruz. Allí en la cruz murió la enemistad. ¿16 o 17? No, dije 17. 17. Dije 16. No sé, No, me pareció haber escuchado 17. No, pero Cristo nos reconcilió en la cruz. El 16, Cristo nos reconcilió en la cruz. Ah, bueno, sí, entonces lo dice luego, y a todos nosotros, parte del mismo cuerpo, nos reconcilió con Dios mediante la cruz. Allí en la cruz murió la enemistad. Ok, entonces aquí sí realmente ya se grafica todo esto, porque a través de la cruz, Cristo nos reconcilió a todos nosotros. Él nos reconcilió en la cruz para que tuviéramos la paz entre unos y otros, por lo cual nosotros ahora podemos orar por Israel. Los judíos mesiánicos oran por los creyentes que obviamente son gentiles, que ahora no son gentiles, ahora somos hijos de Dios. Él nos reconcilió a través de la cruz. Quiero compartirles algo a la iglesia del Señor, a todos, que yo sé que le va a bendecir. Yo una vez me pregunté, cuando estaba prácticamente recién convertido, tenía muy poco tiempo de haberme convertido al Señor realmente. Y una vez le hice una pregunta al Señor: Señor, ¿por qué la forma de la cruz es así? Un palo horizontal y un palo vertical. Yo desconocía todavía el contexto histórico, de que esto era obra del Imperio Romano, nada de estas cosas. Simplemente fue como una pregunta como de un niño haciendo una pregunta a su papá. ¿Okay? Me causó mucha curiosidad la forma que tenía la cruz. Y para mi sorpresa recibí la respuesta. No me lo esperaba, pero me impactó tanto y me bendijo tanto que cala perfectamente con este punto que estamos mirando. Recibí esta explicación, que el palo vertical representa la unión, la reconciliación entre Dios y el hombre, y el palo horizontal representa la unión, otra vez, entre el hombre y el hombre. Es decir, todo tipo de enemistad es rota por medio de la cruz. Exactamente. Entonces viene a unir, digamos, los elementos involucrados en los extremos de la cruz. Interesantísimo. ¿Qué significa reconciliar? Reconciliar viene de la palabra griega apokatalasso. A-P-O-K-A-T-A-L-A-S-S-O, apokatalasso, cuyo significado es cambiar mutuamente o
o arreglar una diferencia. Eso significa reconciliar. Arreglar una diferencia. Arreglar una diferencia, o sea, tenemos una diferencia, la arreglamos. O cambiamos mutuamente, es decir, intercambiamos o nos damos cuenta de que los dos tenemos que ceder posición. Cambiamos mutuamente, eso significa reconciliar. Si nos vamos aquí, ¿cómo aplicamos esta definición de esta palabra? Al versículo 16 nos dice que por medio de Cristo, Dios, mediante la cruz, nos reconcilió con Él. Entonces, estamos hablando que fue Dios el que tomó la iniciativa, fue Dios el que quiso venir al hombre a reconciliarse nuevamente con Él. O sea, no espero que el hombre tomase la iniciativa porque no podía realmente hacerlo. Es que el versículo lo dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió, Él lo envió. O sea, a su unigénito. Si Dios no tomaba de forma unilateral la decisión soberana de reconciliar a la humanidad consigo mismo, la humanidad todavía estuviese perdida absoluta y eternamente en Adán, en el primer Adán, porque no había forma alguna. Fíjese que hasta esto lo vemos en el jardín del Edén. Dios viene otra vez a Adán. Adán, ¿dónde estás? Usted sabe que dónde está, porque obviamente Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Pero son ese tipo de preguntas que te llaman a la reflexión, ¿sabes? Son ese tipo de preguntas que muchas veces nos hacen personas que lo que nos buscan es no sacarnos información como que si la persona no lo supiese, sino hacernos reflexionar. Y todavía viene Dios a Adán, lo busca y tiene la conversación con Adán, y aún así pues Adán se justificó y todo lo que usted sabe. Eso es para que nos demos cuenta que desde el mismo inicio fue Dios mismo tomando la iniciativa y demostrándonos que nosotros no teníamos la capacidad para realmente acomodar la reguera, como decimos los venezolanos, de lo que se había hecho. Dios tuvo que venir y reconciliarnos consigo mismo. Por eso me gusta mucho esa palabra griega. Claro, yo tengo esta graficación que usamos muchas veces. Si este es Dios, el Padre, y este es Adán, esta es la cara de Dios, esta es la cara de Adán. Ellos se veían cara a cara en el Edén. Una vez que Adán peca, mire la cara de Adán. Una vez que Adán peca, es destituido. Dice que como bota su cara, se voltea y está destituido de la gloria de Dios. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo vino y entonces nos reconcilió con el Padre y nos conecta nuevamente y podemos estar frente a frente con el Padre nuevamente, porque rompió el velo. Él estableció un camino nuevo para reconciliarnos con el Padre. Él nos reconcilió con el Padre. O sea, esta es una graficación que a mí me gustó mucho porque nosotros estábamos, antes de Cristo, es decir, todo el que no tiene a Cristo está así, de espaldas a Dios, no tiene forma de conectarse con Dios. No, que yo hablo con Dios, realmente, obviamente, Dios te ama, pero estás lejos de Dios, Dios no está explicado, Dios no puede estar, obviamente, Dios no te va a hacer nada, Dios no te va a atender. Entonces, ¿qué pasa con este momento? Una vez que Cristo nos reconcilia con el Padre, los creyentes judíos, y esto lo explicó el pastor la vez pasada, cuando Pedro estaba en aquel lugar y lo llaman de casa de Cornelio. Entonces los creyentes judíos tenían que ver de otra forma a los creyentes gentiles. O los que iban a ser creyentes gentiles, porque hasta ese punto Pedro no sabía que iba a entrar a la casa de alguien gentil. Claro, y entonces a partir de ese momento, y se dieron cuenta cuando ya Pablo entonces empezó a evangelizar a los gentiles, porque ese fue el ministerio básicamente de Pablo, evangelizar a los gentiles, aunque también él llevaba la buena nueva de salvación a los mismos judíos. El pastor le explicó en la sinagoga los sábados y hablaba con ellos largamente. Entonces, estos judíos, ahora creyentes en Cristo, van a evangelizar a los gentiles. Entonces, claro, esa es la forma en que ellos tienen que verse, reconciliados totalmente. Le voy a predicar porque yo sé que al recibir a Cristo es mi hermano. Es decir, cómo cambió obviamente la mentalidad tanto de unos como de otros, ¿no? Porque no se conocen, obviamente. Entonces Cristo mató las enemistades y la hostilidad entre ambos pueblos. Esa hostilidad que había ya no existe, ya no debe existir. Nosotros somos gente de paz, somos pacificadores, nosotros somos embajadores de Cristo, y todo aquel que reciba a Cristo como Señor y Salvador tiene que hacer eso mismo, sea judío mesiánico o sea gentil cristiano creyente. Sí, somos pacificadores, el Señor lo dijo, bienaventurados los que llevan la paz, ¿no? Porque básicamente nuestra relación con Dios está basada en la paz, porque había una enemistad, y al quitarse la enemistad
nos hacemos nos hacemos amigos de Dios, ¿ok? Y hay paz. Entonces esa paz tiene que manifestarse en todas las relaciones ahora que nosotros tenemos. Entonces no es posible que un cristiano diga que tiene paz con Dios y tiene guerra con la esposa, tiene guerra con el cuñado, tiene guerra con el compañero de trabajo, tiene guerra con el profesor de la universidad, tiene en todos los círculos donde se mueve, tiene un conflicto, tiene una guerra. Eso no es posible. Eso no es posible porque esa paz que se manifiesta principalmente para con Dios tiene que reflejarse aquí abajo con los diferentes entornos. Estoy consciente que a veces las personas son difíciles, estoy consciente que muchas veces son hostiles a nosotros por causa de la fe, Cristo nos lo dijo, pero siempre y cuando dependa de nuestra parte, debemos de promover y de mantener la paz. No debemos de contribuir o de provocar algo distinto. A eso me estoy refiriendo. Sabemos que a veces hay circunstancias que se escapan de nuestro control y no podemos evitar ciertas cosas, pero siempre y cuando dependa de nosotros, debemos ser personas pacíficas. Claro, además hay palabras de Jesús sobre eso. Por ejemplo, dice que si tú vas a llevar tu ofrenda al altar y te acuerdas en ese momento que tu hermano tiene algo contra ti, si hay una enemistad, entonces no es que tú tengas algo contra tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti y te acuerdas de eso, deja tu ofrenda allí, no la presentes todavía, anda y reconcíliate con tu hermano, y el que te reconcilie, promueve la paz. Exactamente, promueve la paz. El amor fraternal debe existir entre los hermanos, debe existir amor fraternal. Es decir, unos y otros. No puede haber amor si no hay paz. Eso es imposible. O sea, manifestar el amor fraternal cuando tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti es infructuoso, no fluye el amor, no es posible. Y Cristo dijo, el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos que se aman los unos a los otros, pero ¿cómo yo amo a mi hermano si hay una enemistad? ¿Cómo yo amo a mi hermano si no hay forma de que el amor fluya? Es decir, la paz es el puente por donde transita el amor. Y si ese puente está destruido, ¿cómo pasa el amor de aquí para allá o de allá para acá? Exactamente. Básicamente es eso. Bien, vamos al punto número 8, versículo 17, las buenas nuevas de paz. Cristo vino a proclamar las buenas nuevas de paz, es decir, el Evangelio. Fíjense lo interesante como lo dice, venimos hablando de la paz. Vino a proclamar las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a nosotros que estábamos cerca. Sí, habla básicamente de los que estaban cerca, los judíos, y los que estaban lejos, los gentiles. Exactamente. Aquí lo dice así, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Dice básicamente lo mismo. Sí. Entonces, nosotros como tal, digamos, cuando Jesucristo comenzó su ministerio, Él lo hizo hablando estas palabras. Busquemos Isaías 61, versículos 1 y 2. Isaías 61, versículos 1 y 2. Leo, el Espíritu del Señor Todopoderoso está sobre mí, porque me dirigió para traer buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Versículo 1 solamente, ¿no? No, unidos. El Señor me ha enviado a decir a los que lloran que ha llegado para ellos la hora de la compasión de Dios y el día de su ira contra los enemigos de ellos. Bien. Acá en la Reina Valera lo dice así: el Espíritu del Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahí Jesús hablaba de él mismo, ¿sí? Él estaba leyendo la profecía que se había hablado sobre él. Sobre el propósito de vida de su persona cuando es encarnada. Entonces, obviamente, en ese momento Jesús trae las buenas nuevas de paz y nosotros ahora tenemos que hacer lo mismo, llevar esas buenas nuevas. Es decir, el Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Nosotros debemos llevar esas buenas nuevas de paz a otros, a consolar a otros. En Mateo 25, recuerde que Jesús, en el momento en que va a haber el juicio, a cada una de las personas le va ¿qué le va a revisar? ¿Qué le va a preguntar? ¿Hiciste esto con los afligidos, con los menesterosos, con los huérfanos, con las viudas, con los presos, con los enfermos? Lo que le hiciste a ellos, me lo hiciste a mí. Y si nosotros tenemos que dar las buenas nuevas a todos ellos, a todas esas personas, al que está perdido,
al que no tiene, digamos en este momento, comunión con Dios. Nosotros somos reconciliadores. Nosotros somos lo que llamamos la buena nueva de salvación. Somos los voceros de Cristo. Nosotros, esa es nuestra responsabilidad. Nadie se puede escapar de ella. Y usted tiene a su alrededor a muchas personas que necesitan escuchar la palabra, necesitan escuchar el Evangelio. Así que usted es un reconciliador. Usted debe llevar las buenas nuevas de salvación. Todos debemos hacerlo. Fíjense lo interesante de la palabra del Señor, que nos dice que el Evangelio son buenas nuevas de paz. ¿Ok? Te estoy haciendo repitiendo lo que dice esta versión. Y básicamente venimos en relación, ¿no? Y es interesante entonces hacerle ver a las personas que por causa del pecado, señores, tienen nada más y nada menos que de enemigo a Dios. Porque si tú tienes enemistad con una persona, ¿cómo se considera la otra persona? Enemigo. Así. Porque si hay una enemistad, entonces están constituidos como enemigos. Yo sé que a lo mejor es muy duro esto que estoy diciendo, es muy frontal y muy radical, pero estoy simplemente explicando un poco más, ampliando un poco más el comentario sobre esta verdad. ¿Por qué yo hago énfasis en esto ahora? Porque la gente no va a tener necesidad, no va a tener la conciencia de la importancia del Evangelio si no entiende que están constituidos por causa del pecado como enemigos de Dios. Y la gente muchas veces anda en la vida, sí, pero yo soy una persona tranquila, yo no tengo problemas, yo pago mis deudas, yo no me meto en lío, yo no tengo enemigos. Error, señores. Podrá a lo mejor referirse a los humanos, que no tienen enemigos humanos, pero con que tengas a Dios como enemigo es más que suficiente. Y la única forma de reconciliar esa enemistad es por medio de la predicación del Evangelio, el sacrificio de Cristo, la fe y la gracia de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, Cristo trae la paz entre los humanos y el Padre. Se trajo la paz. Claro, por eso entonces es muy importante entender que, si bien es cierto, Dios es el primer interesado en quitar esa enemistad, porque ya lo acabamos de ver con la palabra griega que acaba de explicar el pastor y que yo amplié un poco ese comentario, pero que la gente entienda entonces que son buenas noticias, el Evangelio son buenas noticias, pero cobra mayor énfasis, cobra mayor importancia esas buenas noticias cuando la gente entiende las malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Eres enemigo de Dios por causa del pecado. Pero te tengo una buena noticia. Y ahí pues viene el Evangelio. Es decir, ¿ves cómo se aprecia más la buena noticia? Por ejemplo, cuando al paciente le dicen, usted tiene esta enfermedad y le quedan 6 meses de vida. ¡Wow! Eso es un dolor muy fuerte, es una noticia muy impactante, no solo para el que lo padece, sino para la familia directa. Pero el doctor cumple con su responsabilidad que tiene como doctor de decirle la verdad de todo el cuadro. Pero luego dice, pero tenemos una solución. Ahí viene el pero, que siempre ese pero es donde viene la parte. Con este tratamiento, con estos fármacos y con esta operación, podemos alargarle la vida a usted 20 años. ¡Wow! Eso cae como un bálsamo en el alma. No deja de ser difícil afrontar el cuadro que tiene. No deja de ser difícil saber que tiene que padecer con una enfermedad hasta que se cumpla todo el tratamiento para luego tener las... Pero es una buena nueva. Pero es una buena nueva. Es una esperanza de vida. ¡Wow! ¿Ves? Se nota, ¡wow! Es duro recibir la noticia. Pero luego cuando le lanzan la otra parte, que es lo bueno, tiene mayor valor. Lo mismo ocurre con el Evangelio. La persona está muerta espiritualmente, es enemiga de Dios. Y necesita entenderlo y conocerlo, para que cuando usted le diga las buenas noticias, la gente valore, tenga una conciencia más clara de la importancia y la relevancia del sacrificio de Cristo. De que entre en paz con Dios. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? ¿Por qué era importante que Él muriera? Porque de esa forma reconcilió al hombre con Dios por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, quitó la enemistad, el pecado, para los que se arrepienten y creen. ¡Wow! ¿Ves cómo cambia ahora? ¿Ves cómo cobra más sentido el sacrificio? Esto es un ejemplo sencillito para que usted vea que realmente no debemos de predicar solamente lo bonito y lo agradable del Evangelio. El Evangelio es todo un mensaje completo. Es que hay que predicar todo el consejo de Dios. Nosotros tenemos que hablar todas las vertientes de una forma sencilla, de una forma, digamos, entendible, pero no debes omitir nada. Realmente tienes que dar todo el consejo de Dios. Arrepiéntete. Pero ¿por qué yo me tengo que arrepentir? ¿Cuál es la causa de eso? Tu pecado ofende a Dios, tu pecado ha violado la ley de Dios. Con tu pecado
estás aumentando la enemistad que tienes con Dios. Y esto es terrible. Por eso me tengo que por arrepentir. cuando todos pecaron, está instituida la gloria de Dios. Es un pecado bien original. ¿Por qué yo me tengo que arrepentir? Ya te estoy entendiendo por qué yo me tengo que arrepentir. Exacto. No se puede obviar, omitir ninguno de estos elementos. Todo debe ser. Todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. No es simplemente para llenarnos una cabeza de información teológica, no. Esto es conocimiento básico del Evangelio. Esto es lo que a nosotros nos fundamenta como cristianos. Es la vida diaria, pastor. Exacto. Y como punto noveno, el versículo 18, ¿cómo dice la versión? Ya, tengo que regresar porque estábamos en Isaías, Efesios 2. Efesios 2, versículo 18. Regresamos a Efesios 2, versículo 18. 18 dice: porque gracias a Él, judíos y no judíos, podemos acercarnos al Padre con la ayuda de un mismo Espíritu. Amén. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces, tenemos que ver que Cristo fue hecho maldición por nosotros para abrirnos acceso total al Padre a través de Él. O sea, Él nos abrió ese camino nuevo y vivo. Recordemos que Jesús abrió un camino, Él rompió el velo y nos permite ahora, como hijo de Dios, tener acceso al Padre. Nosotros antes no teníamos ese acceso. Entonces, ya podemos decir, Abba Padre, oh Jehová, Padre, en el nombre de Jesús, podemos clamar a nuestro Padre. Estamos reconciliados. Recordemos la gráfica que le dice, Jesucristo nos reconcilió con el Padre. Entonces nosotros tenemos por entrar por un mismo Espíritu, obviamente el Espíritu que va a ser esto, el Espíritu Santo que hace la obra en nosotros. Al Padre tenemos acceso a través de la sangre y el sacrificio de Jesucristo. ¿Iba a decir algo, pastor? Sí, que Cristo transformó la relación que el hombre tiene con Dios, porque vemos a lo largo de la Escritura el Señor, el Todopoderoso, la forma en que David oraba, las diferentes oraciones de los profetas, pero cuando llega Cristo, Él siempre se refiere a Dios como el Padre y enseña a los discípulos, a los que son regenerados, a referirse a Dios ahora como el Padre. No estoy diciendo con esto que los demás títulos que Dios nos revela en su palabra de sí mismo no son importantes, sino estoy diciendo que ahora la base de la relación que los cristianos tienen con Dios es en relación de padre a hijo, con esa familiaridad, con esa cercanía, Dios, con esa confianza, con ese respeto. No tiene nietos, no tiene nietos, que tiene solamente hijos. Y eso solamente vino con Jesucristo, algo muy importante, muy relevante, que entonces esa condición de padre a hijo ahora hemos recibido, y por eso Pablo dice que el Espíritu nos adopta y nos hace clamar Abba Padre, que quiere decir papi, es decir, esa confianza. Es una intimidad con Dios. Es una intimidad. Recordemos, Jesucristo, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, él dijo, ahora, o de ahora en adelante, ahora es así, Padre nuestro. Ojo, Padre nuestro. Y usted dirá, ¿y es que acaso los apóstoles no sabían orar? Por supuesto que sabían orar, eran judíos, desde niños les enseñaron la Torá, desde niños les enseñaron los principios de oración, por lo tanto leían a los profetas del Antiguo Testamento, las oraciones de Isaías, de Jeremías, de Moisés, sabían orar. Pero cuando ellos reciben esta instrucción de Jesús, esto les transforma totalmente la definición, la práctica de la oración. Porque Él les dice, ahora vosotros oraréis así. Antes, es decir, ustedes antes no oraban así, ahora van a orar de esta forma. Entonces recordemos que toda oración debe ser dirigida al Padre, Padre nuestro. ¿Sí? En el nombre de quién? De Jesús. ¿Y quién te va a guiar? El Espíritu Santo. O sea, la Trinidad opera en la misma oración. Es importante esta información. Entonces ya no hay más división, los escogidos estamos todos en un solo cuerpo. Todos los escogidos de Dios formamos el cuerpo de Cristo, somos uno solo. El cuerpo de Cristo es un solo cuerpo, que nosotros, cada quien está en una iglesia diferente, en una denominación diferente, o en X, son como diferentes órganos del cuerpo. La cabeza es diferente a los brazos, a las piernas, el corazón es diferente al hígado, el estómago es diferente al cerebro, la lengua es diferente, qué sé yo, a los riñones o al pie. Entonces, pero cada uno cumple funciones diferentes, pero todos somos parte del cuerpo. Todos están unidos y todos son necesarios. En el cuerpo, y es decirle algo, cuando usted ore por todos sus hermanos en el cuerpo de Cristo y valore a cada hermano en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo, si usted le duele una uña de un dedo, usted ve que todo el cuerpo va a estar tranquilo, usted va a estar cuerdo y todo el cuerpo va a estar brincando porque le duele el dedo.
el pastor acaba de poner un ejemplo bastante sencillo. Yo no sé si usted es carpintero o alguna vez ha trabajado con madera o ha tenido algo, pero yo pocas veces en la vida he tenido que trabajar con madera por alguna razón, que si martillar algo, serruchar algo sencillo, ¿no? Pero se me ha clavado en alguna parte de mi mano, en mi dedo, una pequeña astilla de madera. Algo tan pequeñito como molesta e incomoda. Y yo no estoy quieto durante todo el día. Yo puedo estar, al momento puede que porque quiero terminar la labor no le doy mucha importancia y no me concentro, pero luego que termino esa actividad, todo mi ser está incómodo porque entonces tengo una astillita metida en ese lado y paso todo el santo día buscando la forma y la manera de sacarlo, porque como es chiquita es incómoda y ando mal, pero una vez que yo lo retiro, todo mi ser entra como en un placer, en una esperanza, en una satisfacción de que ya se fue eso que molestaba. Entonces, díselo muy bien, porque de alguna forma, ¿qué pasa si una parte del cuerpo de Cristo está enferma? ¿Qué pasa si un órgano del cuerpo de Cristo está enfermo? Una congregación, una denominación, algo está enfermo. El cuerpo tiene problemas. Ese dedo con la astilla o esa mano con la astilla molestaba a todo el cuerpo. Tenemos que ser sensibles, hermano, sensibles a que debemos orar y realmente pedir al Señor para que haya santidad, integridad, para que sus hermanos se santifiquen, para que sus hermanos le vaya bien, para que tengan provisión, para que no entren en apostasía o en herejía, para que realmente la gente honre al Señor con su vida, que realmente haya santidad en la iglesia, en la casa y en todo momento. Es decir, tenemos que orar por el cuerpo de Cristo, hermano. Nosotros somos un solo cuerpo y tarde o temprano vamos a necesitar uno de otro. Yo con este dedo me rasco. Si la cabeza, puede pensar que no me necesita la mano, sí, me acabo de rascar con los dedos. Esta cabeza necesita esta mano. Y así el cuerpo. Cada parte del cuerpo nos necesitamos unos a otros. Así que no estaba en el elemento, pero se aplica. ¿Bien? Entonces, obviamente, aquí Jesús se convierte en el mediador completamente entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, solamente Jesucristo. Es el único que realmente abre el camino al Padre a través del Espíritu Santo. Y aquí opera la Trinidad. Usted sabe que hay muchas personas que realmente divergen mucho sobre la parte de la Trinidad. Yo realmente tengo una imagen clásica de la Trinidad y desde que la aprendí siempre la valoro de esta forma. Es en el momento del bautismo de Jesús. Si usted ve que está Juan el Bautista y Jesús está en el agua, ¿verdad? Entra al agua y dice que orando, cuando salió del agua, el cielo se abrió. Se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado en el que digo complacencia. A él escuchen, a él oigan. Y en ese momento bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Si usted para la escena, Juan está viendo esto. Vea quién está en el río allí parado. El Hijo. ¿Quién habló desde el cielo? El Padre. ¿Y quién bajó en forma de paloma? El Espíritu Santo. Es decir, Juan tuvo la oportunidad de ver la Trinidad actuando. Y en este caso, acá también vemos la Trinidad. La entrada del Padre tiene como mediador a Jesucristo. Es realizado a través del Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, adoptados a través de Jesucristo. O sea, la Trinidad está operando también aquí. Realmente digamos que de alguna forma, si damos cuenta, en toda esta reconciliación a través de la cruz, en todo este sacrificio de Cristo, en esta unión de ambos pueblos, en toda esta unidad, un mismo espíritu al Padre, vemos cómo opera la Trinidad. Está el Padre reconciliándose con sus hijos, está el Hijo haciendo el canal, la conducción, está el Espíritu Santo, digamos, llevándonos a todos hacia allá, hacia el Padre. Recuerden que el Espíritu Santo es el que realmente nos conduce hacia allá, a través del conocimiento de Jesucristo. Entonces, aquí, pastor, haciendo digamos, un resumen general, nos damos cuenta de que ciertamente, tanto judíos como gentiles, nosotros ahora no tenemos una pared intermedia. Obviamente, para los efectos actuales, estos judíos son los mesiánicos, los que sí reconocen a Jesucristo. El resto de los judíos no lo reconocen. Recuerden, Jesucristo a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Es decir, los que en este momento no han reconocido a Cristo están todavía en Israel. Hay ciertas objeciones sobre ese pasaje porque dicen que está mal traducido, o que tiene errores de traducción ese pasaje donde precisamente se dice que a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Sobre todo de ciertos grupos pues, que no quieren reconocer o no creen en el concepto de la Trinidad
¿ok? Porque unos dicen que no aparece la palabra en la Biblia, otros dicen, aludiendo a otras haciendo mucho énfasis, quitándole la divinidad a Cristo, poniéndolo solamente como un ser humano más, que es una de las tantas herejías que ya existían desde el siglo II. Pero realmente, porque dicen que se refiere al local, o sea, al sitio donde él nació, que como no había dónde meterlo, entonces la gente lo rechazó, conectando con eso. Pero si nos vamos a ir con el Evangelio de Juan, ahorita que estoy recordando, dice que muchos no creyeron en él y en ese sitio no pudo hacer muchos milagros porque le rechazaron. Inclusive hasta los mismos hermanos naturales de Jesús, que los católicos dicen que Jesús no tuvo más hijos, ¿okay? Para de esa forma que que María no tuvo más hijos, para de esa forma justificar la doctrina falsa de la perpetuidad virginal de María, ¿okay? Pero la Biblia lo dice claramente. No creían en él. Sí nos deja entender entonces que sí hubo un rechazo, sí hubo una hostilidad hacia la misma persona de Jesús. Entonces, no está mal interpretado esas palabras que dicen que a los suyos vino. Realmente sí hubo un rechazo, y gracias a ese rechazo que fue permitido por Dios es que pasa la salvación a los gentiles para luego devolverse otra vez a la nación de Israel. Claro, y de alguna manera el hecho de que el Señor haya comisionado a Pablo, que era realmente un religioso que odiaba el camino, que así llamaban a los creyentes en Cristo, tuvo que levantarlo para que fuera una persona que llevara a los gentiles esto. O sea, realmente, y usted se da cuenta que a través de toda la lectura del Evangelio, todos estos fariseos, jebuseos, toda esta gente rechazaban a Jesucristo. O sea, realmente no lo querían, no lo aceptaban, no lo reconocían nada de lo que hacía, porque obviamente primero él se autonombraba hijo de Dios. Ante que nada, realmente esa era una parte que los tenía confrontado. Entonces, bueno, pastor, más o menos concluyendo esta parte acá, nos estamos dando cuenta que ciertamente nosotros somos un solo pueblo, ya esa separación no existe, no es que son dos iglesias, no es que realmente una es iglesia y la que es un pueblo y el otro no sirve. O sea, realmente ahí había muy mal entendido sobre esto, muy mala referencia, pero hemos explicado ciertamente que ya somos un solo pueblo a través de Jesucristo, judíos y gentiles. Ya no hay para intermedio, ya la cruz nos abrió el camino y realmente estamos reconciliados, hermano. Así que usted vea ahora a su prójimo, cualquiera que sea, en reconciliación. Usted debe reconciliar al hombre con Dios, tal como Jesucristo hizo con los judíos y los gentiles. Somos reconciliadores, somos portadores de buenas nuevas, por lo cual tenemos un solo Dios que debemos predicar ese evangelio. Pastor, ¿alguno? No sé si vas a leer Hebreos y Gálatas. Hebreo 11:10 es cuando vamos a leer Hebreo 11:10 para ver. Parece que como era, eso formaba parte de la parte anterior, pero no lo leí. Vamos a leer Hebreo 11:10, dice así, vamos a ver. Porque Abraham esperaba la ciudad que tiene cimiento firme, la que Dios ha planeado y construido. Eso cuando formaba parte de los versículos anteriores. Así que lo leí rápido y no leí la cita. No leíste la cita. Igual que Gálatas 3:14. Léelo un momentico a ver. Gálatas 3:14. Y así sucedió para que ahora Dios pueda dar también a los gentiles la misma bendición que prometió Abraham, y para que nosotros podamos recibir la promesa del Espíritu Santo a través de la fe. Exactamente, sí. Cuando nosotros estábamos en Cristo, muchos se fueron a través de la sangre, sí, viene hacia los primeros tres versículos, 11, 12 y 13. Es una lectura que estaba ahí. Isaías 61, si lo leímos, que era obviamente digamos, cuando él estaba, digamos, hablando de lo que estaba profetizado sobre él. El resto sí está manejado. Bien, ¿algún otro comentario, pastor, que quiera usted hacer sobre esto? No, pastorito, pues está bastante claro que son dos pueblos, un solo Dios, que evidentemente, si bien es cierto que entonces somos un solo Dios, tenemos implicaciones distintas sobre varios aspectos que yo me imagino que vamos a ir mirándolas a lo largo de este estudio. ¿Okay? Parte de esto lo vimos con el estudio bíblico sobre las fiestas judías y la iglesia, de cómo fueron constituidas para la nación étnica de
Israel. Porque si bien es cierto que somos un pueblo judío, aquí cualquiera pudiese usar la lógica de decir entonces 2 más 2 son 4, entonces si somos un mismo pueblo, pues tenemos que asumir todas las implicaciones del pueblo de Israel. Ahí es donde entra el entendimiento y la comprensión de este tipo de estudios, ¿ok? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Dios dio exigencias, ¿ok? Tenemos que recordar que muchas de ellas tienen un carácter nacional, ¿ok? Para la nación, para el pueblo de Israel. Esto es muy importante tenerlo siempre presente, pero esto lo vamos a ir mirando a lo largo de este estudio, que apenas es que estamos comenzando con este estudio, pero dejar ya en claro todas estas implicaciones, todo lo que significa esto, sientan una buena base para todo lo que va a venir después. Y que le recuerdo que usted puede hacer todas las preguntas que usted quiera, puede hacer los comentarios, las dudas, las inquietudes, por medio de los diferentes canales que tenemos a disposición, ya sea el mismo canal de YouTube, las diferentes redes sociales, los números de WhatsApp que usted tenga, para que podamos entonces acá incluirlo en los diferentes estudios bíblicos que tenemos sobre el tema y desarrollarlo y responderlo, para que también sea de edificación para todos aquellos que escuchen, ya sean en vivo o en diferido, estos estudios bíblicos. Así que bueno, vamos a orar entonces para despedirnos, sabiendo pues que nos seguiremos encontrando para el próximo martes. Así que Señor, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, porque tú eres un Dios maravilloso, porque tú eres un Señor de un solo pueblo, Señor, que de aquellos que estaban lejanos, Señor, los trajiste y los acercaste para ser un solo y maravilloso pueblo, Señor. Padre, que entendamos y comprendamos que ya no hay diferencias étnicas, religiosas, de ningún tipo de nacionalización, de sexo, de nada, porque delante de ti todos somos iguales. Y es por tu misericordia que hemos sido injertados como un olivo silvestre al olivo original, Señor. Así que yo te pido, Dios, que tú puedas usar estos mensajes, Padre, para edificar a tu pueblo, que tú puedas usar estos mensajes para bendecir a tu iglesia, que tú te puedas glorificar, Señor, sobre todas las cosas, que tú puedas proveer, que tú puedas socorrer a tus hijos, Señor, ya sean estos mesiánicos o sean gentiles, Padre, porque ahora claman a ti, porque ahora la familia de la fe ha crecido enormemente y tu iglesia, Señor, está por todo el mundo de forma universal, Señor. Así que pedimos y oramos por cada uno de ellos, por los que sufren, por los que están en vulnerabilidad, por los que están, Señor, en posición de dificultad extrema, por todas las condiciones, Señor, que tú lo puedas socorrer, que tú lo puedas fortalecer, que tú lo puedas guardar, que tú lo puedas proteger, Señor Jesús, que tú lo puedas consolar en medio de las circunstancias difíciles que estén atravesando, Padre. Que en el nombre de Jesús, Señor, ellos puedan ver tu gracia, que ellos puedan ver tus promesas actuando, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, sean estos mesiánicos, sean estos gentiles de todos los pueblos del mundo, que tú te glorifiques en todo y por todo, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Dios me lo bendiga. Nos vemos el próximo martes. Bendiciones.